a las 6 de la tarde. Aquí vamos a estar, quien guste venir, vamos a estar orando a nuestro Dios. Vamos a estar en comunión con nuestro Dios, pero también vamos a estar estudiando la palabra de Dios acerca de lo que es la oración bíblica. Vamos a tener un pequeño tiempo de alabanza, reflexión de la palabra y vamos a estar orando a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor escucha la voz de su pueblo. Siempre, hermanos amados. Bien, es una bendición, hermanas que están aquí, que nos visitan hoy. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles. Y vamos, hermanos, a la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a retomar el versículo con el que iniciamos esa enseñanza hace 8 días, hermanos. Seguimos con nuestra serie El Nuevo Nacimiento. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. ¿Estamos listos, iglesia? Vamos a leer todos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Bendícenos mediante la obra de tu Santo Espíritu, trayendo entendimiento, Señor, para meditar, para atesorar, pero también, Dios, para ser diligentes en llevar tu palabra por obra en nuestra vida, Señor. Señor, sabes que soy limitado, Señor, pero te pido, Señor, que por la obra de tu Espíritu me ayudes a predicar tu palabra, Señor, para que tu iglesia, Señor, tu iglesia sea edificada, Señor, sea bendecida por medio de ella, Señor. Gracias te damos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Hoy en día, casi cualquier persona se dice cristiano. Hoy personas de toda índole, deportistas, artistas, cantantes, personas que conocemos, compañeros de trabajo, inclusive personas que asisten los domingos a reunirse en una iglesia. Muchas personas hoy en día dicen ser creyentes. Pero realmente, ¿cómo podemos saber si alguien es cristiano? ¿Cómo podemos saber, hermanos, que una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saber nosotros mismos si hemos nacido de nuevo, si somos salvos? La respuesta es comparando nuestra vida con lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona es verdaderamente hijo o hija de Dios, va a haber evidencias que marcan su vida, que la distinguen. Evidencias que van a indicar que en verdad esa persona es de Cristo, que en verdad Cristo es su Salvador, que Cristo es su Señor y que tiene vida eterna. Habrá evidencias en nuestra vida. El título es ¿estás seguro que eres cristiano? Esta es la segunda parte, hermanos. Por eso retomo 1 de Juan 5:13 que leímos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que tiene un propósito, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si usted recuerda, ese verbo sepáis tiene mucha importancia en este estudio porque habla de tener una certeza de algo, una certeza de tener la vida eterna. Dios hoy quiere que meditemos en esta porción y en lo que vamos a ver a lo largo de la Escritura en este día, hermanos, para que meditemos y tengamos la certeza de saber si somos verdaderamente salvos.
De eso depende, lo dijimos hace 8 días, en dónde pasaremos la eternidad. De eso depende de a dónde iremos cuando el Señor nos llame un día para estar frente a Él cara a cara. Y solo para recordar las primeras evidencias, hermanos, que vimos la semana pasada. La primera fue el verdadero cristiano. Esta es la primera evidencia que vimos. El verdadero cristiano no camina como camina el mundo. Y recordamos en su momento, hace 8 días, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde, hermano? A la perdición. Y muchos, dice la Escritura, muchos van en ese camino. Y recordamos que es el camino fácil, el camino atractivo, el camino egoísta, el camino del rencor, el camino de las afrentas, de las divisiones, de las envidias, de las traiciones, del egoísmo. El camino de la mentira es ese camino espacioso. En contraste, el camino que lleva el Hijo de Dios, la hija de Dios, quien ha nacido de nuevo, es un camino muy diferente. Es el camino estrecho, es el camino difícil. Difícil en el sentido de que es el camino de la obediencia a Dios, de la santificación. Es el camino que lleva a la persona a someter su carne. Es el camino que honra a Dios. Es el camino de la salvación. ¿Va por ese camino usted hoy? Amén. ¿Está completamente convencido? Amén. Gloria a Dios. Mencionamos también que otra evidencia es que el verdadero cristiano anda como su Señor. Amén. Anda como Cristo anduvo. Alguien nacido de nuevo no vive como quiere, sino como Cristo le demanda. Vive imitando a Cristo. Ciertamente nunca seremos como Él. Él es Dios, hermanos. Cristo es Dios. Pero como creyentes debe haber un esfuerzo, hermano, no en nosotros, un esfuerzo en Cristo mismo para vivir como Cristo anduvo en esta tierra. Como anduvo obedeciendo a su Padre, amando, perdonando, llevando una vida justa, una vida apartada del pecado. Así vive alguien que conoce verdaderamente a Cristo. Otra evidencia es que el verdadero cristiano hace la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino aquel que, ¿qué, hermano? Que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos. El verdadero cristiano, otra evidencia, hermanos, es que no anda en tinieblas, sino anda en luz. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:5, no lo busque, estamos introduciendo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Dice la Escritura. Mentimos y no practicamos la verdad. Cualquiera que dice soy creyente, tengo comunión con Dios, pero no lleva una vida en luz, una vida recta, una vida en el temor de Dios, una vida verdadera, transparente a los ojos de Dios, una vida en santidad. Si no lleva esa vida, esa persona está mintiendo, según Juan, 1 de Juan 1:6. Por tanto, no puede decir que tiene comunión con Dios. E hicimos una pregunta, o varias. ¿El verdadero creyente peca? La respuesta sí, la Biblia lo enseña, ¿no? ¿El verdadero creyente, iglesia, vive continuamente en pecado? No. Podemos fallar en ocasiones, es la verdad, hermanos. Podemos fallar en ocasiones, sí. Sin embargo, el verdadero creyente no peca y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando. No. Y aquí llegamos a nuestra siguiente evidencia, hermanos, el día de hoy, o característica de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que le pertenece a Cristo. El verdadero cristiano no practica, ¿qué, hermanos? El pecado. El verdadero cristiano no practica el pecado. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ya no practica ese pecado o el pecado, hermano.
Vamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, de lo alto, hermanos, no practica el pecado por una razón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, de arriba, de lo alto, engendrado por Dios mismo. Es decir, hermanos, no puede pecar el nacido de Dios. Dice aquí que no puede pecar. No puede pecar de esa manera. ¿Cuál manera? De pecar una y otra vez. Hoy se pelea, miente, y hoy y mañana y pasado, y está un día bien y otra vez. No perdona hoy y se enoja y peca y ofende y engaña, y hoy y mañana y vuelve a mentir y vuelve a pecar. Y así pasan los días y pasa una vida. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, no vive de esa manera. Vamos a expresarlo de esta manera, hermanos. El verdadero cristiano ya no produce, ya no es una fábrica de pecado. ¿Qué pasa en una fábrica? En una fábrica podemos imaginar que se produce algo en serie, ¿no? Se produce algo en serie, está una banda, un producto y otro producto y otro producto y otro producto. En la vida de alguien que no es de Cristo, se produce pecado hoy, pecado mañana, pecado en un momento y pasa la vida y pasan sus días. Y otro. En la vida del creyente ya no es así. En la vida del creyente verdadero, peca una vez, cae, podemos caer, hermanos. No será la única, por supuesto, pero, ¿qué cree? Hay un redarguir en el corazón, ¿no es cierto? Hay un dolor cuando ofendemos a aquel que estamos alabando y que sabemos que nos ha dado la salvación por su gracia. Cuando el verdadero creyente peca, hay un dolor, hermano, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y el verdadero creyente, ¿qué hace, hermano? Va a Cristo, ¿no es cierto? Va a Cristo verdaderamente arrepentido, no en un remordimiento. Va a Cristo verdaderamente arrepentido. Y Él, el Señor, nos limpia. El verdadero creyente camina nuevamente, ahí va el hermano creyente, ahí va la hermana, pues con tentaciones, con las batallas que implican llevar una vida cristiana y vuelve a tropezar. Va a Cristo nuevamente. Pero aquí hay algo importante. En ese pecar, en esa caída que tuvo, hay un la última vez anterior que pecó, un mes atrás, qué sé yo, y la última vez que peca, hay un tiempo, hermanos. Hay una diferencia en el Hijo de Dios. ¿Cuál es esa diferencia? Que en este hubo muchas tentaciones, hubo muchas pruebas, hubo muchas cuestiones en las cuales pudo haber pecado, pero no lo hizo. No lo hizo. Porque es hijo de Dios, porque es hija de Dios. Pudo tropezar, pero no cayó. Hubo muchas tentaciones en las que pudo haber pecado, pero
fue sensible. El Hijo de Dios es sensible, la hija de Dios es sensible. ¿A qué, hermanos? A la voz y a la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en esa vida, en ese creyente genuino? Cuando vino la tentación, dijo: no peco, someto mi carne, guardo mis labios, no respondo mal por mal, no discuto, no ofendo, no miento, porque soy de Cristo y quiero honrar a Dios. El Espíritu de Dios le recuerda en ese momento quién es. Le recordó tal vez un versículo, le recordó tal vez una predicación, le recordó tal vez el discipulado, fundamentos de la fe, y lo aplica a su vida y se santifica y evita ofender a Dios. Es una vida muy diferente al que no está en Cristo. Por ello, hermanos, en los que somos de Cristo, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque la simiente de Dios está en nosotros, hermano. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque antes no podíamos vivir de esa manera. Hoy si estamos en Cristo, sí. Le pregunto hoy, ¿su vida verdaderamente ha cambiado? Al paso del tiempo, ¿se nota un cambio en su manera de vivir? ¿Cuánto ha cambiado en un año, por ejemplo? De un año para acá. Vamos a cumplir aquí 3 años en Acapulco, hermanos, en agosto, ¿recuerda? ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida de allá para acá? Hermano, hermana, ¿o seguimos siendo los mismos? ¿Sabe quién puede dar testimonio de esto? ¿Quién cree? Primero, Dios mismo, Él conoce todo de nosotros. Pero también puede dar testimonio, ¿quién cree? La familia, la esposa, el esposo. ¿Y quién cree más? Nuestros hijos saben. Nuestros hijos saben cómo vivimos. Sabe cómo vivimos, hermanos. Medite qué cambios ha habido en su vida. ¿Sabe? Porque la palabra tiene poder para transformarnos. Otra evidencia, hermanos, de un verdadero cristiano es que el verdadero cristiano acude a Dios. ¿Para qué, hermano? Para limpiarse de todo pecado. Primero de Juan 1:8, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿A quiénes? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Es decir, hermano, el verdadero cristiano, escuche, reconoce que peca. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escuche, de toda maldad. Gloria al Señor. De toda maldad, hermanos. Este confesar, dice, si confesamos, ¿qué es confesar en el griego? Es declarar, es reconocer. Pero escuche algo importante. En el griego original es estar de acuerdo. Pudiera sonar un poco raro. ¿Cómo que confesar es estar de acuerdo? Bueno, también significa admitir algo. Esto, hermanos, es en verdad tremendo, hermanos. Porque no solo es un simple decir. El confesar, hermano, en la palabra de Dios, analizando a profundidad, no solo es un simple decir de labios, sino es admitir que se pecó. ¿Esto cómo se llama? El admitir, hermanos. Humildad. Se requiere humildad para admitir que estamos mal, que fallamos.
Se requiere humildad, pero aún esto va más allá, hermanos. Este confesar va más allá. Confesar es estar de acuerdo. ¿Pero acuerdo en qué o entre quién? El confesar del creyente es estar de acuerdo con el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice que hemos pecado. ¿Lo ve, iglesia? Es estar de acuerdo y aceptar en humildad que el Espíritu Santo nos está redarguyendo porque hemos fallado, hemos ofendido a Dios cuando pecamos. Esto no se da en el ser ni en el interior de aquel que no es de Cristo. Si usted es hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo le va a decir cuando usted y cuando un servidor estemos mal a los ojos de Dios. Le va a decir que pecó en esto, que pecó en aquello, que hizo mal aquí, que le diste un maltrato a tu hijo o a tus hijos, que lo castigaste injustamente, que trataste mal a tu esposo o a tu esposa, que fuiste injusto, que fuiste injusta. El verdadero creyente está de acuerdo con el redarguir del Espíritu Santo que le lleva a algo, hermanos, le lleva a arrepentirse e ir a Cristo para confesar su pecado y ser limpiado de toda su maldad. ¿El cristiano es perfecto, hermanos? Por supuesto que no. Pero sí, hermano, pero sí hay un temor en su corazón. En el verdadero creyente hay un temor en su corazón cuando peca. Por eso acude al Padre, quien le limpia de todo su pecado. El verdadero cristiano va a Cristo y confiesa sus pecados cada día y otra vez, hermano. Pero tenemos que ver algo muy importante aquí. El verdadero creyente se esfuerza en el Señor, va, confiesa sus pecados y se esfuerza en el Señor, no en las fuerzas propias, hermano. Y va al Señor para no volver a cometerlos. ¿Recuerda al paralítico de Betesda? Dice la Escritura que después le halló Jesús en el templo. Si usted recuerda el pasaje, y le dijo: mira, has sido sanado. No pequéis más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Recuerda a la mujer sorprendida en adulterio? La llevaron ahí los escribas delante de Jesús y los fariseos, tratando de hacer caer al Señor en alguna falta a los ojos de esos hombres, ¿no? Señor, la hemos encontrado en adulterio y la ley dice que debe ser apedreada. ¿Conoce usted el pasaje? Por supuesto. Recordamos que pues llevaban piedras estos hombres y el Señor de alguna manera los confrontó, trató con ellos con la sabiduría que solo viene de Dios, hermanos. Y Él les dijo: bueno, el que no tenga pecado, parafraseando, puede cumplir la ley de Moisés. Háganlo. ¿Qué sucedió, hermano? Y él escribía en tierra. ¿Qué escribía? No se sabe, pero dice la Escritura que él escribía ahí y movía la tierra. No sabemos. No vamos a especular, pero así narra la Escritura ese momento. Y pasó algo, empezaron a irse uno a uno, a soltar la piedra y a alejarse. Y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que venían a condenarte? ¿Dónde están? ¿Hay alguno? La mujer le dijo: ninguno, Señor. ¿Recuerda qué le contestó el Señor? Ni yo te condeno, ¿pero qué? Vete y no lo hagas más, no peques más, no ofendas a Dios con tu manera de vivir.
Tenemos que ir a Dios, hermano, no en nuestras fuerzas, para cuando confesemos nuestros pecados, Él nos ayude, nos sostenga y podamos evitar cometer los mismos pecados. Otra evidencia más, hermanos, que muestran que una persona es verdaderamente convertida a Cristo, es que el verdadero cristiano obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Como lo mencionaba en la introducción, hermano, muchas personas hoy en día afirman conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez llevan años congregándose. O tal vez porque en su caminar, en el auto, llevan su Biblia o una Biblia. O tal vez porque su padre es pastor de una iglesia, su familia dice, pues yo también soy creyente, soy cristiano. Pregunta, iglesia, ¿eso es garantía? ¿Eso garantiza que una persona le pertenezca a Cristo? Pero hay mucha gente que piensa que sí, ¿no? Hay personas que piensan que por el hecho de entrar a una iglesia y venir año tras año y todo eso, piensan que pudieran tener la salvación, pero hay que analizar nuestra vida a la luz de la Escritura. ¿Cómo puede saber usted mismo si en verdad conoce a Dios, si en verdad es creyente? Primera de Juan 2:3. La propia Escritura nos lo dice, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, ¿en esto qué? Sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Hermanos, qué versículo tan contundente y tan importante. La manera, iglesia, hermanos, en que podemos estar seguros que conocemos a Dios es si guardamos y obedecemos sus mandatos. ¿Usted conoce a Dios? La evidencia la acabamos de leer, ¿no? El que conoce a Dios, obedece a Dios. Obedece su palabra. Contundente, hermanos. Dice el verso 4, el que dice yo le conozco, alguien puede decir yo le conozco, está bien, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y fíjese que el guardar aquí, en este verso 4, el no guardar el verbo, significa custodiar o cuidar algo con aprecio, pero también significa cumplir un mandato. Guardar aquí significa cumplir un mandato. Esto se llama, hermanos, obediencia. Obediencia a Dios. Por tanto, el creyente es alguien que cuida el cumplir los estatutos de Dios. Cuida el cumplir, obedecer los estatutos de Dios. ¿Cuánto cumplimos, hermanos? ¿O cuánto cuidamos en cumplir lo que conocemos de Dios? Lo que conocemos de palabra,
Eso que usted y un servidor conocemos de la palabra de Dios, ¿con cuánto lo estamos cumpliendo en realidad en nuestra manera de vida? Porque aquí no termina nuestra conducta cristiana, hermano, es todo el tiempo. Saliendo de aquí, cómo nos conducimos en casa, cuando estamos a solas, ¿qué hacemos? ¿Qué miramos? ¿Qué pensamos? Como hijos de Dios. La vida cristiana trata de eso, hermanos. De llevar una conducta guiada por el Espíritu Santo por medio de su bendita palabra. Obedeciéndola, recordándola, teniéndola presente. Hay personas que conocen mucho de Biblia, hermanos. Recitan versos, mire, de memoria, pero hay que preguntarse, no digo que esté mal, excelente. Pero ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su caminar? Cuando no están en una iglesia, ¿cómo? ¿Cómo está usted caminando, hermano? ¿Cómo estoy yo caminando en nuestro diario vivir? Muchas personas dicen ser cristianos, pero con sus actitudes muestran, hermano, contradicción, muestran lo contrario. ¿Sabe? Esto lo enseña la Escritura. Acompáñeme a Tito, por favor. Tito, capítulo 1, verso 16. Tito 1, 16. Vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Profesan qué, hermanos? Conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Ciertamente, hermanos, el contexto de este versículo está hablando acerca de falsos maestros, pero también es un principio que aplica a personas que dicen conocer a Dios, pero que con su vida demuestran que no, o demuestran lo contrario. Nuevamente hago la pregunta para todos nosotros, hermanos. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conozco yo a Dios? Si usted ha nacido de nuevo, va a tener, escuche bien por favor, si en verdad nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a tener una actitud nueva respecto de ¿qué cree? De la palabra de Dios y muchas cosas, pero aquí quiero tomar un punto. Vamos a tener una actitud muy diferente de la que teníamos antes de conocer a Cristo respecto de la palabra de Dios y sus mandatos. ¿Qué actitud, por ejemplo, tiene el incrédulo para con la palabra de Dios? ¿Hay indiferencia, no es cierto? ¿No les interesa? ¿Sí? ¿No quieren oírla? ¿Les parece absurda? Algunos dicen, pues no es para mí, no es lo mío. A veces si les compartes, ¿sabes qué dicen? A veces le dicen, mira, te voy a pedir un favor. Respétame, ¿no? Y yo también te voy a respetar, porque se sienten ofendidos, se sienten en ocasiones cuando les compartimos la palabra de Dios, que es una agresión, hermanos. Y no es así. Es la bendita palabra de Dios que puede traer salvación a quien no la tiene. Es la bendita palabra de Dios que sigue trabajando aún en los que somos creyentes, por supuesto, para llevar nuestro carácter cada vez más a asemejarse al carácter de Cristo. Rechazan la Biblia, no desean leerla, rechazan sus enseñanzas. Y por el contrario, en contraste, ¿qué actitud tiene el verdadero creyente respecto de la palabra de Dios, hermanos? Para el verdadero creyente, hermanos, la palabra de Dios, escuche, es un deleite.
Para los hijos y las hijas de Dios, la palabra de Dios es un deleite. Lo dice la Escritura, Romanos 7:22. Romanos 7:22. Decía Pablo, porque según el hombre interior, ¿me qué? Me deleito ¿en qué, hermano? En la ley de Dios. ¿Ha estado usted angustiado? Tal vez recientemente, tal vez hoy viene angustiado, afligido. Aún en esas circunstancias, hermano, en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, va a haber un deleite en la palabra. ¿Cómo es eso? Sí, es así, hermano. Salmo 119, 143. Vea lo que afirmaba el salmista, lo que afirmó, mejor dicho, aquí. Salmo 119, 143. ¿Aflicción y qué? Qué tremendo, hermanos. Se ha apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron ¿qué? Delicias. Mi delicia. Hay mucha gente, hermanos, está viviendo tiempos de angustia, siendo creyentes, de aflicción. No podemos quedarnos ahí. Se sufre en ocasiones, sí, se aflige, sí. El salmista lo está diciendo, pero él iba a la palabra de Dios. Meditábamos en la mañana en el estudio de fundamentos de la fe. Vaya a un salmo, lea los salmos y va a ver si el Señor no trae aliento y fortaleza a su vida, aún en medio de la aflicción. ¿Cuántos saben que eso es verdad, hermanos? Ahí encontramos el aliento de Dios, el abrazo de Dios, cuando hay aflicción en nuestra vida y en nuestro corazón. Salmo 112, por favor, verso 1. Hablando acerca de que en la vida del Hijo de Dios, la palabra de Dios es un deleite. El que se deleita en la palabra, hermano, es bienaventurado. Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos ¿qué? Se deleita. ¿Y cómo se deleita, hermano? En gran manera. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿en verdad le causa deleite leer la Biblia para conocer más de Dios? ¿Le causa deleite? En la semana, ¿cuántas veces tomó su Biblia? ¿Ah? ¿Todos los días? ¿O hace 8 días en domingo? Mire, hay bendición, hermano, cuando abrimos la palabra de Dios. Porque Él trae respuesta a nuestra vida. Él sabe cómo está su vida y mi vida. ¿Qué necesitamos? ¿Puede ver la bondad de Dios? Él nos dice, ven a mí. Él nos dice, ven a mi palabra, porque en ella hay deleite. Aún en medio del dolor, la aflicción, hermano, y la angustia. ¿Tomó su Biblia en la semana? No lo dudo, hermano. Pero si no fue así, le quiero decir algo. ¿Cómo le va a hablar Dios a su vida? ¿Quiere que Dios le hable? ¿Que le transforme? ¿Que Dios le dé consejo para ayudar a sus hijos a que no se pierdan? ¿Ayudarles y guiarlos a que tomen decisiones correctas? ¿A enseñarles cómo vivir en medio de un mundo donde el pecado avanza cada vez más? ¿Cómo vamos a lograrlo, hermano? Si no leemos, si no tomamos la Escritura. A lo más que va a llegar, usted va a decir, pues échale ganas, hijo, pero eso no le ayuda. Lo único que le puede ayudar es la palabra de Dios. El consejo de Dios. ¿Habrá necesidad?
en los jóvenes, hermanos? Mucha gente, mucha necesidad. Un verdadero cristiano debe recibir la palabra implantada en su espíritu de manera obediente, mansa y dócil. Repito, hermano, un verdadero cristiano debe recibir esa palabra. Estamos hablando de la actitud del creyente, ¿verdad? Hacia la palabra. ¿Cómo debe recibirla, hermano? De una manera obediente, siendo manso y dóciles. Vamos a Santiago 1:21. Solo palabra, hermanos. ¿A quién más vamos a ir, verdad? A la Escritura. Santiago, hermanos, capítulo 1, verso 21. Dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como, hermanos, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otra versión se lee así, escuchen por favor: así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Cómo recibe hoy la palabra, hermano? ¿Cómo está recibiendo hoy la palabra que estamos estudiando y leyendo? ¿Cómo responde usted a los mandatos de Dios? Veamos algo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levante su mano, jóvenes. Joven. Jóvenes. Oh, gloria a Dios por los jóvenes, hermanos, y que están aquí hoy. Escuche, por favor. Pregunta para usted. Usted como joven, como señorita, ¿cómo recibe la palabra de Dios? Vamos a Colosenses 3:20 para ver qué nos dice el Señor. Cómo un joven, una señorita, un hijo recibe la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Dentro de muchos textos más que hablan acerca de la juventud, ¿verdad? Para guiarlos. Colosenses 3:20. Hijos, ¿qué dice, jóvenes? Obedecer a vuestros, ¿qué? Padres, ¿en qué? Porque esto, ¿qué? Jóvenes, ¿obedecen a sus padres? ¿Ya no hay nadie? Es una bendición obedecer a nuestros padres. Mira, joven, te voy a decir algo. Tus padres podrán tal vez llegar a equivocarse. Tal vez no, hay casos en que no sean creyentes, pero debes honrarlos. Debes respetarlos. Porque eso da gloria a Dios. Y porque eso trae bendición a tu vida. Eso trae bendición a tu vida. Hermanas casadas, levanten su mano. Ay, muchas. Ahí vamos. ¿Cansadas? ¿Cansadas y cargadas? Venga el Señor, Él las hará descansar. Él puede llevar sus cargas, ¿sí lo saben? Él es bueno y misericordioso. Bueno, pues vamos para allá. Efesios 5:22. No olvide la pregunta, hermana. ¿Cómo usted recibe la palabra? Ya vimos cómo alguien que no conoce a Cristo la recibe. ¿Cómo la recibe una hija de Dios? Dice Efesios 5:22. Casadas, ¿verdad? Hijo, esto está. ¿Estén qué? No la escucho, hermana. Sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Esto es bien importante, ¿cómo al Señor? Hermana, si usted es hija de Dios,
Esto debe ser su deleite. Si usted es hija de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios deben ser su deleite. No lo digo yo, lo leímos en la Escritura, varios versículos, ¿no? Debe ser su deleite. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si eres hija de Dios, desearás obedecer y honrar a tu Padre que está en los cielos. Implica este mandato, por supuesto, hermano, obediencia, hermana. Obediencia a tu esposo y también, hermanas, varones, hay un límite. Dice ahí, ¿cómo? Al Señor. ¿Qué significa esto? Es decir, como parte de tu obediencia a quien murió por usted, hermana. ¿Así sea o no? Cada quien tendrá su decisión. Si es hija, va a cumplir con esto. Una hija de Dios, hermanos, hermanas, una hija de Dios se deleita, porque lo sé, yo lo veo, en obedecer a su esposo. Y vamos a aclarar cómo es esa obediencia. No es una obediencia autoritaria, varones. No nos equivoquemos. No es así. Aunque sí lo hagamos a veces, hermano, no es así. Se quedaron muy... Colosenses 3:18. Nuevamente, esposas. Ya pensaba, ahora con el esposo, ¿va? Ahorita vamos para allá. Colosenses 3:18. No olvide la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, hermanas? ¿Cómo recibimos, verdad? La palabra de Dios, los que conocemos a Dios. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanas, Dios espera que como hijas de Él cumplan con estas encomiendas. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en la vida matrimonial? Tantos matrimonios que se desmoronan. ¿Sabe por qué? Porque se rompe con el diseño de Dios. Se rompe y se rompe cuando no se obedece lo que Dios ordena para que el matrimonio funcione correctamente. Se rompe cuando ese diseño de Dios es torcido. El diseño de Dios, hermanos, escuche, el diseño de Dios es perfecto. ¿Sí o no? El diseño de Dios es perfecto. Él creó el matrimonio. Él sabe cómo funciona. Él nos dice en su gracia y en su misericordia cómo recibir bendición en nuestra vida matrimonial. Si obedecemos su palabra. En lo que compete a la mujer y en lo que compete al varón. El ser humano ha torcido ese diseño, hermano. Cuando no se obedecen los roles. Cuando no se obedece, hermanos, lo que Dios ha determinado, ¿qué cree que va a pasar? Va a haber problemas. No va a funcionar el matrimonio a nuestra manera. Funciona y es bendecido a la manera de Dios. Génesis 2:24, no lo busque por favor. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Hermana, si usted es hija de Dios, nacida de nuevo, su prioridad por sobre todas las cosas es ¿quién? Dios mismo. Su prioridad. Pero después de Dios, su prioridad, ¿quién cree que es? Su esposo. Es su esposo. ¿Solo si es creyente? Es su esposo. Seguirá siendo la prioridad su esposo. Para nosotros varones lo mismo. Después del Señor nuestra prioridad es nuestra esposa. Y no estamos diciendo, escuche bien iglesia, no estamos diciendo que no honre a su padre y a su madre. No estamos diciendo eso. Debe honrarlos, pero debe hacerlo con sabiduría en Dios, guiado por el Espíritu Santo y por los estatutos de Dios. De igual manera, por supuesto, para el esposo. Si no se hace así, reitero, va a haber problemas, tarde o temprano. Y si mi esposo es inconverso, ¿debo sujetarme a él o no? Primera de Pedro 1:3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué, hermano? Hermana, por la conducta de sus esposas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la esposa cristiana va a salvar al esposo inconverso? No. Esto habla de testimonio ante Dios. ¿No es cierto? Habla de un testimonio correcto. La mujer de Dios, la mujer que ama a Dios, que conoce a Dios, hermano, va a ser una mujer obediente a los estatutos de Dios, van a ser su deleite, y eso va a influir, hermano, va a ser una bendición aún para el esposo que no quiere nada con Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Influye su vida, su testimonio, para el esposo que no está en Cristo. Varones, vamos con nosotros, hermanos. ¿Cuántos están casados? Ahora nosotros, hermanos. Las hermanas han de decir amén. ¿Cómo? No olvide la pregunta. ¿Cómo nosotros, como varones de Dios, recibimos la palabra de Dios? Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué, varones? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ay, hermanos, ¿cómo vamos a hacer aquí? Pues obedecer. Aunque a veces no lo hagamos, debemos obedecer, esforzarnos a hacerlo. Es lo que Dios nos demanda como hijos de Dios. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, hermanos? Dio su vida. La cuida, la ama, la procura. ¿Qué más? Vendrá por ella. Entre otras muchas más cosas. Dios nos demanda esto. ¿Cómo estamos cumpliendo, varones, en este sentido en nuestra vida? Usted lo sabe y yo lo sé. Y Dios lo sabe. ¿No, hermanos? Colosenses 3:19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sabe qué significa esta palabra, hermano? Es ser agrio, amargo, duro. Alguien que tiene, en griego dice, un mal trato.
un maltrato. Alguien que no trata bien a su esposa. ¿Cómo dañamos a una esposa? Con palabras, con actitudes. Varón, sabe, a veces con el silencio. Seamos sinceros, hermanos, todos nosotros. Dañamos el corazón de nuestra esposa, hermanos. Que ha estado ahí no sé cuántos años. Cada quien sabe. Hermanos varones, Dios no nos trata así. Si Dios le tratara a usted y a mí como tratamos a nuestra esposa, ¿qué sucedería? Imaginen. Y de paso le digo, varón, ya mencioné algo, pero el sometimiento no significa que usted y yo vamos a tener una autoridad dominante y autoritativamente exigente. Podemos caer en eso, sí. No debemos. No, si ves que aquí dice la palabra que tú tienes que sujetarte, obedecerme. No es así. Esa sujeción, hermano, en una hija de Dios es voluntaria. ¿No es cierto, hermanas? Y por amor a su Señor. Varón, escúchame. Si nuestra esposa es de Cristo, tiene un Padre que está en los cielos. No lo olvide. No lo olvide. No lo olvidemos. Para ambos, Efesios 5:33, para ambos, esposo y esposa. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, respete a su marido. Mira, hermana, nunca hable mal de su esposo. Nunca hable mal de su esposo. Ni aun siendo inconverso, por supuesto. Mucho menos para con los hijos. Los hijos deben honrar a los padres porque es el primer mandamiento. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, que tiene cierta importancia, no es primero el número, es un mandamiento importante, hermano, que tiene esa promesa. ¿Qué promesa es? Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. ¿Qué actitud tiene para estos mandatos, hermana, varón? Yo le preguntaría, y me preguntaría a mí mismo, ¿son mandatos de bendición para nuestra vida? Definitivamente sí. Podemos decir, conozco a Dios. Y quien en verdad le conoce va a esforzarse, escuche, cada día para obedecer sus mandatos, obedecer cada mandato que el Señor nos da en su palabra. Lo que demanda nuestro Señor, nuestro Padre, lo que demanda a un hijo y a una hija de Dios. Va a haber un esfuerzo, va a haber una diligencia en nosotros. Reitero, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor. ¿Le da deleite lo que escuchó? Es la palabra de Dios, hermano. Son los parámetros de Dios. ¿Para quién? Para el hijo y para la hija que dice conocer al Señor. Esos hijos se van a esforzar en cumplirlos.
Serán de bendición obedecerlos. Pero para el que no es nacido de nuevo, el obedecer los mandatos de Dios, hermano, le es una carga. Le pesa. Para el Hijo de Dios, no. Primera de Juan 5:1. 5:1 y 2. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿usted lo cree, hermano? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice el verso 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Algo importante aquí antes de llegar al verso 3, ese guardar, el tiempo verbal es una obediencia continua, hermanos. ¿Qué significa eso? Que no podemos estar obedeciendo un día sí y otro no. O cuando nos convenga obedecer, lo hacemos, y cuando no, no. Hoy le obedezco porque pues me quiero santificar, quiero que el Señor vea obediencia en mí porque tengo un problema y quiero que me ayude. No, hermano. Esa no es la actitud correcta de un hijo de Dios. Verso 3, 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, hermano, gravosos, no son pesados, no son duros, no son una carga. Lo que leímos no es una carga para los hijos y las hijas de Dios. Ni ningún mandato. Son un deleite. Para el incrédulo, hermanos, el obedecer los mandatos de Dios representa en verdad una carga, porque son una afrenta a su manera de vida, ¿no es cierto? Lo confrontan o la confrontan, una confrontación con el pecado. El pecado es no obedecer los estatutos de Dios, la palabra de Dios, hermano. Esta palabra es un estorbo y una afrenta a la vida del inconverso, porque el inconverso vive como quiere, como le ordena su carne, pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, nacido de nuevo, va a desear honrar a su Señor. ¿Cómo? A través de la obediencia. Va a honrar a quien le ha amado de tal manera que su gracia le ha salvado y que le ha dado la esperanza de vida eterna. El Hijo de Dios, a la hija de Dios también le agrada hacer la voluntad de su Padre. Mire, hermano, el ser humano más sabio que ha pisado esta tierra, ¿quién es? El ser humano. ¿Quién? Ser humano. Salomón. A eso me refiero. Vino en carne, Dios sí, en Cristo. Él es Dios. Salomón dijo lo siguiente, Eclesiastés 12:13. Es un versículo, hermano, que nos lleva a reflexionar acerca del sentido de la propia vida. ¿De qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos, hermano? Eclesiastés 12:13. Dice Salomón, el fin de todo discurso, de lo que se pueda decir, de todo discurso oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto, ¿qué es, hermano? Esto es el todo del hombre. Teme a Dios. El que teme a Dios le conoce, le ama y va a obedecer. Ese es el sentido de la vida. Nuestra vida, si somos de Cristo, le pertenece a Él, y todo lo que debemos hacer debe ser para la gloria de Dios. Eso es el todo del hombre. Obedecerle a Él, amarle a Él, temerle a Él.
Jesús dijo lo siguiente, Lucas 11:28. Vamos a ir rápidamente, Lucas 11:28. Y Él les dijo, antes bienaventurados los que, ¿qué, hermano? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, la obedecen. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31, aquí lo ponemos. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, eso implica obediencia, seréis verdaderamente mis discípulos. El que permanece, hermano, el que se esfuerza en obedecer la palabra de Dios, el que somete su carne porque quiere agradar a Dios, quiere darle gloria a Dios, ese hombre, esa mujer va a ser un verdadero, está demostrando que es verdaderamente un discípulo de Cristo. Última evidencia, hermanos, hay muchas más, le aclaro, hay muchas más evidencias. El verdadero cristiano ama a los hermanos en Cristo. ¿Saben? Aquí están sus hermanos. ¿No es cierto? ¿Los ama? Llámale, búsquelo, platique con él, con ella. A veces en ocasiones la misma familia nos dice, pastor, pues mire, vine al cristianismo, ya mi familia pues se olvidó de mí. Es más, ya ni me hablan. Bueno, pues olvídese hasta de la herencia, ¿no? Ya no me hablan, pastor. ¿Qué hago? Bueno, pues ya no le hablan, pero ahora tiene un Padre que está en los cielos. Ahora tiene a su Señor, que es Jesucristo. Ore por su familia. Ame a su familia. Si son sus padres, hónrelos. Pero no deje de mirar a Cristo, el autor y consumador de su fe. Primera de Juan 2:9. 2:9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Dice el verso 11, primero de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado, ¿qué? Sus ojos. Cualquiera, hermanos, que aborrece a su hermano cristiano, quebranta los mandatos de Dios. Esto no debe ser así. ¿Te da gusto ver a los hermanos cuando llegas, hermano? ¿O encontrarlos allá en la calle, en tus actividades? Algo pasa distinto, ¿no? No es como... hay amistades, no lo niego, pero cuando encuentras a un hermano es diferente. Muy diferente. Cuando los ves aquí, decía yo a un hermano, hoy me da gusto verlo de verdad. Estábamos pensando en él y orando. Y pues aquí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una pregunta, ¿quiénes son sus mejores amistades? ¿O quién deben ser sus mejores amistades? Los hermanos en la fe. Y no estoy diciendo que no tengamos relación con otras personas. ¿Quién les va a predicar? Pero si tus convivios, tus tiempos de alegría, de gozo, son con personas que inconversas, algo anda mal ahí. Algo anda mal, definitivamente, ¿eh? O eres como ellos o algo anda mal. Porque ¿de qué vas a hablar con ellos? Del mundo, cosas vanas, vacías. No estoy diciendo que esté mal.
Puedes hablar de deporte, de distintas cosas, hermano. De distintas cosas. Pero difícilmente vas a hablar de Dios. Oye, ¿qué opinas de la regeneración? ¿Qué? ¿De qué me hablas? ¿No? O que le diga a su amiga en conversa, oye, estoy orando para que te sometas a tu esposo. ¿Sabe qué le van a decir? Bueno, usted sabe. ¿Ah? Es una locura para el mundo la palabra de Dios. Para nosotros es el poder de Dios para salvación. Aquí estamos, hermano. Por la pura gracia del Señor. Medite en lo que estamos, pues, hurgando en esto, hermano, en estos temas. Cuando nos encontramos con un hermano, va a haber gozo. Amén, hermanos. Va a haber gozo. ¿Sabe por qué? Porque van a tener un interés común en su corazón. ¿Sabe cuál es? Cristo. Cristo. Cristo Jesús. Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestra salvación. Vamos a concluir, hermanos. Yo sé que quiere quedarse hora y media más, pero tenemos que concluir, hermanos. Aquí estaremos el jueves, el martes, jueves y domingo, hermanos, si Dios lo permite. Recordemos algo. ¿Recuerda cómo iniciamos esta serie? Aún no termina, aún viene más, hermano. Por eso no falte. No falte, por favor. Es mi oración. Iniciamos recordando un pasaje, Juan 3, ¿recuerda? ¿Con quién? Con Nicodemo. Tuvo un encuentro con el Señor. Cada vez que una persona tiene un encuentro con Cristo, su vida no es la misma. Y le dijo algo: te es necesario nacer de nuevo. Usted está en Cristo, usted ya nació de nuevo. Quiero decirle algo. Hay dos personas que ya se acercaron a mí que quieren bautizarse. ¿Quiénes se pueden bautizar? Aquellos que han entregado su vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquellos que han venido y le han dicho: Jesús, ya no puedo con esta vida, perdóname, mi pecado me ha alcanzado, Señor, vengo a ponerme a cuentas delante de ti, Señor, porque yo sé, he escuchado que tu palabra dice que tú que tú recibes a aquel que viene a ti con un corazón contrito y humillado. Tú no lo desechas, Señor. Quiero saber de esa vida de la que hablan. Quiero llevar una vida nueva, una vida con verdadero gozo. El gozo que solamente hay en Jesucristo. No hay otra manera. Si usted está hoy aquí sin Cristo, hoy tiene esa gran bendición, la oportunidad en la gracia de Dios de que su vida sea transformada. Así inició esto con Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Hay evidencias que nos confrontan, hermano, a todos nosotros, de cómo estamos viviendo. ¿Se agrada a usted de escuchar la palabra, de leer la Escritura, de venir a la iglesia? Si usted es creyente verdadero, va a haber frutos, evidencias, como varón de Dios, como mujer de Dios, como joven de Dios, como señorita de Dios. La única manera en que podemos saber si somos verdaderos creyentes es saber si hemos nacido de nuevo. Va a haber un fruto, si es así. Va a haber estas evidencias y más que marca la Escritura. El verdadero creyente, hermano, no camina como camina el mundo. Se esfuerza en el Señor por andar como Cristo anduvo, apartado del pecado, perdonando, amando, haciendo la voluntad del Padre. El verdadero cristiano no anda en tinieblas, sino anda en luz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es su luz y Él es la luz del mundo. El verdadero cristiano no practica el pecado. Y cuando cae, hermano, se levanta, va a Cristo a confesar su pecado y Él nos limpia. Porque sabe que su Señor es fiel y es perdonador y es justo.
El verdadero cristiano ama a los hermanos en Cristo porque conoce el amor de Dios y sabe y se sabe él propiamente amado por Dios. Pero también, hermanos, una de las evidencias que hoy estudiamos, que hoy meditamos en ella, marca distintiva de todo creyente: obedece la palabra. Honra a Dios obedeciendo la palabra. Por ello se santifica. Por ello tiene fortaleza porque va a Dios. Por eso tiene gozo porque va a Cristo. Y lo que más desea, hermano, un creyente en el día de la semana es esperar el domingo. ¿No es cierto, hermanos? Es lo que más debe de desear un creyente. Sí hay trabajo, sí hay deberes, sí hay muchas cosas que hacer, pero el creyente genuino, le aseguro, tiene gozo y está esperando el domingo para venir a honrar al Señor y darle gloria y ser instruido por su palabra. Es un gozo que solamente Dios da, el Señor. Esperar el bendito domingo para estar juntos, para cantar al Señor por sus virtudes y agradecer sus bondades. El cristiano anhela que llegue el domingo para escuchar la palabra de Dios que le limpia, que le confronta, sí, pero sabe, el verdadero cristiano sabe que aunque esa palabra le confronte, es para un bien, es para bendición. ¿Sabe cuál es esta bendición? Seguir siendo transformado para la gloria de Dios. Meditemos en todo esto, hermanos, en lo que el Señor nos ha hablado hoy, y considere su vida y consideremos nuestra vida. Consideremos, hermano, nuestra condición delante de Dios. Hagámoslo con honestidad. Reconozcamos, hermanos, si hay estas evidencias, pero también si no hay, también reconozcámoslo. Si las hay, pues es porque usted ha nacido de nuevo, pero tal vez tu fruto no ha crecido, se ha estancado, se ha detenido, tal vez, ¿sabes? Puede haber pecado. O porque el Señor te ha hablado en algunas áreas de tu vida y no has decidido obedecer. Puede ser por eso. Medítalo hoy. Hoy es un momento de rectificar. Es un momento para todos de pedir perdón al Señor, hermanos, de obedecer y hacer lo que Él nos manda en el nombre de Jesús. Y si tú en humildad ante Dios reconoces hoy que tu vida no está en Cristo, que no tienes las evidencias de la salvación, que la palabra no te deleita, que no tienes deseo genuino de imitar a Cristo y piensas que sus mandatos te son una carga, son pesados, es porque no has nacido de nuevo. Pero hay algo maravilloso, hay bendición hoy. Si te das cuenta de esto, hoy puede ser el día que nazcas de nuevo. Hoy puede ser una nueva vida para ti, una nueva vida en el Señor, un nuevo corazón. Si vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Si eso pasa en su momento, testificarás y nos gozaremos juntos, alabando al Señor porque ha sido misericordioso con un alma más. Hoy mismo puede salir usted de aquí, no como entró. Hoy mismo, hoy puede ser ese día glorioso para su vida. Como una nueva creación, teniendo ya vida eterna. Quiero pedirle algo. Es un tiempo importante para todos, hermano. Ahí donde está, ahí cierre sus ojos para que no se distraiga solamente. Ahí cierre sus ojos. Vamos a tener un tiempo de comunión con nuestro Dios, hermanos. Un tiempo de comunión en oración.
agradeciendo a Dios por lo que nos ha hablado y por lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, según la necesidad que conoce. Señor, queremos darte gracias, Padre, primeramente. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu misericordia, en tu bondad nos confrontas, Señor. Porque nos muestras cómo está nuestra vida, Señor, verdaderamente. En tu palabra nos reflejamos, Señor, y nos muestras cómo estamos sin engaños, sin arreglos, tal como somos. Tu palabra es como un espejo, Señor, que nos lo muestra así. Tu palabra nos muestra, Señor, si vamos por ese camino estrecho de la vida eterna, el camino de obediencia a ti, de sujeción a ti, de someter nuestra carne, o si vamos, por el contrario, por un camino espacioso que nos deja llevar la carga del pecado, que nos aleja de ti, por ser el camino de perdición, Señor. Nos has hablado, Señor, claramente, y nos llevas a meditar en qué camino vamos, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Tú sabes el camino en que se encuentra cada uno de los que aquí estamos hoy, Padre. Señor, solo en ti, únicamente en ti hay salvación para el que va por el camino espacioso. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que salves, Señor. Salva hoy en tu maravillosa gracia. Da vida a quien no la tiene. Da nuevos corazones, Señor. Trae un nuevo corazón al que está cargado y al que está cansado, a la que está cargada y la que está cansada, Señor, para que pueda descansar en ti, para que pueda conocerte, para que pueda tener una nueva vida, sea una nueva criatura, Señor. Haz la obra de salvación hoy, Señor. En quien tú quieras, la salvación es tuya, Padre. Para aquel que viene a ti en arrepentimiento y fe genuina. Para aquel que dice, ya no puedo ni quiero llevar esta vida. Haz la obra, Señor, en tu gracia y en tu poder, en tu misericordia. Y Señor, si ya somos tuyos, ayúdanos a ser diligentes para corregir aquellas áreas de nuestra vida, Señor, con las cuales te hemos fallado, con las cuales te hemos ofendido. Hemos sido expuestos a tu palabra para bendición, Señor, para un bien, ser perfeccionados, para mostrar y forjar en nosotros el carácter de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Pero sabemos que hemos fallado, Señor, en ocasiones. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos de nuestra maldad, Señor, de toda, como dice tu palabra. Ayúdanos, por favor, Señor, a fortalecer nuestra fe, nuestras fuerzas para andar como es digno de ti, agradándote en todo, Padre. Gracias, Señor, por bendecirnos hoy, por bendecir a tu iglesia. Vemos tu mano, Señor, de bondad, de paciencia, de amor sobre nosotros. Gracias, Dios, por cada varón. Bendícelos. Gracias, Dios, por cada mujer. Bendícelas, Padre. Gracias, Dios, por los jóvenes. Bendícelos, guárdalos, bendice a nuestros hijos, a nuestros ancianos, Señor. A los niños, Señor. Bendice hoy también a los servidores, Padre. ¿Cómo no agradecerte todas tus bondades, Padre? Señor, te damos gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres el que salva, el que pagas con tu sangre, Señor, para traer vida nueva. Gracias te damos, Señor, y oramos todas estas cosas, todas estas palabras, Señor, no en cualquier nombre, en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a honrar al Señor con un último canto. Comprados por sangre, hermano. Si usted es de Cristo, usted lo sabe hoy. Lo sé, lo sé. Comprado por sangre por Cristo, como al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, a Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, por Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gloria al Señor, hermano. Que el Señor le bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos el día martes, o el día jueves, o el día domingo. Que el Señor le bendiga. Excelente tarde.